Hola chavos, buenos días. Estamos aquí en esta clase número 4, donde vamos a estar empezando con contabilidad. Vamos con toda la actitud. Entonces, empezamos. Vamos a darle con todo. Contabilidad básica, clase número 4. Lo que vamos a ver hoy va a ser clasificación de las cuentas y convenios del funcionamiento, el método de la partida doble, y libros de contabilidad. Claro que eso lo van a mejor investigar ustedes y lo vamos a comentar en clase. ¿Ok? Entonces, seguimos. Pero necesito saber qué es la clasificación de las cuentas. ¿Ok? Las cuentas de contabilidad financiera se clasifican en una función, en su función y por su estructura, en dos partes principales, como las ven ahí, que son las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales o de resultado y cuentas de orden, hablando por su función. Y hablando por su estructura, se le conocen como cuentas principales o de mayor, también se le conoce, que son las cuentas que se registran en el libro mayor, aguas, y balances. Y cuentas auxiliares, que son las cuentas que se derivan de las cuentas principales y que sirven para sumarizar o totalizar todo el saldo de las cuentas de mayor o principales. ¿Ok? En eso se clasifican las cuentas. Aquí sí les pido que lo tengan muy presente porque vamos a ver cada una, qué significa cada una y para qué son, ¿no? Vamos con las primeras. Las cuentas reales. ¿Cuáles son las cuentas reales? Son aquellas que representan los recursos y obligaciones, aguas, son aquellas que representan los recursos y obligaciones que en un momento dado tiene cualquier negocio, en una fecha dada. ¿Ok? Entendiendo por recursos todos aquellos bienes que tiene la empresa. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Todos aquellos bienes que tiene la empresa y que permiten desarrollar su objeto social. Es decir, la producción de bienes y servicios. Esas son las cuentas reales o de balance. ¿Ok? Vamos a hacerlo en terminología no contable. Los recursos se denominan activos. ¿Ok? Las obligaciones de la empresa tienen como terceros, se denomina en la misma terminología patrimonio, es decir, obligaciones internas. Otra vez, las obligaciones que tiene la empresa con terceros se denomina con la misma terminología, patrimonio, o sea, obligaciones internas. Estas cuentas son las que se conforman al estado financiero con un propósito general, denominado balance general o estado de posición financiera, porque muestra lo que la empresa tiene o debe en un momento determinado. ¿Ok? Es semejante a una fotografía instantánea tomada a la empresa cuando pasó por un punto de espacio-tiempo en el cual se mueve hacia el futuro. Esta fotografía muestra lo que tiene y debe la empresa en el momento en el cual se confeccionó el estado. Entonces, quiere decir que es un estado financiero estático. Eso significa un balance. ¿Entendieron? Vamos a ver ahora las cuentas nominales. ¿Cuáles son las cuentas nominales? O de resultado, también se le conoce, cuentas de resultado. Son aquellas cuentas que representan los ingresos y los egresos, producto de las operaciones que la empresa ha tenido entre un periodo determinado. ¿Ok? Comprendido entre dos fechas. Estas cuentas tienen un carácter transitorio o temporal. Su duración es la misma del periodo contable. Aguas, ¿eh? Las cuentas de resultado nacen o se originan a partir del 1 de enero de cada año y se deben cancelar obligatoriamente el 31 de diciembre. Tenga muy presente eso, ¿eh? Porque es cada año para obtener las cuentas nominales o cuentas de resultado. Este grupo de cuentas conforma el estado financiero, que está denominado como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Se puede considerar el estado de resultados como vamos a poner como un video
del resultado de la explotación económica del objeto social de la empresa durante un periodo contable. O sea, es un video de lo que ver cómo está comportando lo que vendemos, ¿no? Es lo importante. Estas cuentas nominales son de lo más importante, ¿no? Es por tanto un estado dinámico que muestra el movimiento entre dos fechas. ¿Entendieron? O sea, que es estático cuando estamos hablando de cuentas reales o de balance y cuentas nominales que es dinámico, o sea, que lleva movimiento. Las cuentas de resultados representan una utilidad cuando hay ingresos o una pérdida cuando hay egresos para la empresa originada en el desarrollo del objeto social de la misma. Esas son las cuentas nominales, ¿ok? Vamos con las cuentas de orden. ¿Cuáles son las cuentas de orden? Las cuentas de orden son aquellas cuentas que representan valores que no pertenecen a la empresa, ni son obligaciones de la misma, pero que pueden en un futuro representar un recurso o una obligación para el ente económico. O sea que no son realmente, que está fuera de la empresa, pero se puede ser algo muy importante respecto al tiempo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Estas cuentas controlan los hechos económicos que no afectan los recursos del ente, o sea, sus activos, sus obligaciones externas o internas, o sea, el pasivo y su patrimonio, pero que las operaciones que las generan representan algún tipo de responsabilidad para la empresa o pueden en el futuro convertirse en pueden ser de naturaleza en un futuro, perdón, una obligación que puede ser de naturaleza como débito o crédito. También se le conocen como cuentas de memorando, ¿no? Las cuentas de orden, así de simple. Las cuentas de orden se presentan dentro del estado de posición financiera o balance general, sin formar parte de él. Su ubicación es al pie del mismo, después de las sumas iguales. Ya vamos a ver más a detalle cuando nos metemos ya a fondo. Las de naturaleza débito, debajo del total del activo, y las de naturaleza crédito, debajo del total del pasivo y patrimonio. Estas cuentas tienen como característica de que no requiere de la partida doble, por ser una notación de control, pero para ser coherentes con esta paradigma, se utiliza la partida doble registrando dos cuentas que llevan la misma denominación, pero se diferencian porque en una de ellas se le adiciona el sufijo por contra. Vamos a ver más a detalle. ¿Ok? Por ejemplo, las normas que debe tener este tipo de cuentas de orden es de que se deben registrar bajo las cuentas de orden por derechos contingentes, los compromisos o contratos de los cuales se puedan derivar derechos. Se deben registrar abajo de las cuentas de orden por responsabilidades contingentes, otra vez, los compromisos o contratos que se relacionen con posibles obligaciones. También puede ser diferentes conceptos que deben agruparse en cuentas específicas según la naturaleza de la transacción o evento y utilizan como compartida la cuenta deudora o acreedora. ¿Ok? Por contrarrespectiva. Siempre va a ser contra utilizando la partida doble, pero ni hemos visto, ahorita la vemos. Las cuentas de orden no pueden emplearse como un sustituto para omitir registro de pérdidas contingentes, que de acuerdo con las normas técnicas pertinentes existen la creación de provisiones. Tratándose de cuentas de orden fiduciarias, deben de observarse los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo dispuesto en normas especiales. Al finalizar cada periodo o cada mes, según el caso, para reconocer el efecto de la inflación, se deben ajustar las cuentas de orden no monetarias, afectando la respectiva cuenta de orden por contra. Esto ahorita es muy hablado así, para entenderle bien es como un ejercicio, pero primero ahorita estamos clasificando todo tipo de cuentas, ¿ok? Vamos a ver por la naturaleza de las cuentas. Cada una de las cuentas, como cuentas principales y cuentas auxiliares, cada una de las cuentas mencionadas anteriormente tienen sus características particulares que la diferencia unas de otras. Esta diferencia radica en la naturaleza de su saldo, la manera de aumentar o disminuir, y eso se puede apreciarse en este cuadro.
Si lo ven, este cuadro sí lo quiero que lo tengan, por favor, porque vamos a ver qué tipo de cuentas son reales, qué tipo de cuentas son nominales y qué tipo de cuentas son de orden. ¿Cuáles son las reales? Por ejemplo, si yo tengo cuentas de activo, caja, bancos, etcétera, su naturaleza de saldo es deudor, o sea, obtener dinero. Y siempre va a aumentar en los débitos y disminuye en los créditos. O sea, aumentar en el activo, en el debe, y disminuye en los, ¿cómo se llama? En los haber. Es una clase real. Otra clase real puede ser una complementaria de activo. Vamos a verlo poco a poco con las complementarias de activo. Su saldo es acreedor. Complementaria de activo estamos hablando de documentos. Es al revés, o sea, aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. ¿Ok? Otra real. Estamos hablando ahora de pasivos. Es de, ¿cómo se llama? Naturaleza. Su naturaleza es acreedor y aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. Sencillo, ¿no? Pasivo. Proveedores, acreedores, todo eso, ¿no? Todo lo que todas las obligaciones que tenemos que pagar. Y el patrimonio, todo lo que tenemos de que lo que vale la empresa, el patrimonio real de la empresa, que es real, la clase real. Esta es naturaleza acreedor también, aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. ¿Ok? Vamos con las clases nominal. Acuérdense cuáles son las clases nominales. Las nominales son las pérdidas y ganancias. ¿Ok? Están los ingresos operacionales. Su naturaleza es acreedor. Aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. Aguas con eso, ¿eh? Otras son los costos, los costos. Acuérdense que para todo, para obtener algo, hay un costo. Es más, esta es una materia completita de puros costos. Que cuando hacemos, no sé, de materia prima, se hace un costo de todo lo que vamos a gastar para obtener esa producción. ¿Su naturaleza es deudor? Claro que es deudor. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de que entra a nuestra empresa esos costos. Aumentan débitos y disminuyen créditos. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, cuando son deudores siempre da débitos y créditos. Cuando son acreedores siempre da créditos y débitos. Otra nómina, los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Maquinaria, luz, agua, etcétera. Son gastos operacionales. Es más, hasta empleados, ¿no? Su naturaleza es deudor, aumenta con los débitos y disminuye con los créditos. Otra nominal, que son los ingresos no operacionales. La tortita, el cafecito, que el break, no sé, cualquier cosa. Estamos hablando de que una naturaleza de acreedor, porque son gastos que se hacen de más y no tiene nada que ver con los costos de la producción de la empresa, pero son gastos, entonces es un gasto acreedor. Aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. El otro es nominal. Gastos no operacionales. Los gastos no operacionales, ¿qué decir esto? Que es parecido a los ingresos no operacionales. O sea, son todos los gastos que hacemos de más que salen, ¿no? Piquitos. O sea, si te decía que no está contemplado en la producción, pero salen, ¿no? Salen gastos. Los gastos no operacionales puede ser que es la unidad y todo eso. Es de naturaleza deudor, aumenta con los débitos, disminuye con los créditos. Esas son las nominales. Y las de orden, están las deudoras y las acreedoras. Las deudoras es de naturaleza deudor, aumenta con los débitos y los créditos disminuye. Y de orden acreedoras, naturaleza es acreedor, aumenta con los créditos y disminuye con los débitos. Esta la quiero en su cuaderno, me la van a mandar por favor. La necesito y ustedes la necesitan más tenerla y entenderla. Poco a poco vamos a estar viendo una por una en diferentes materias que van a seguir viendo, que es un ingreso operacional, que es un costo, gasto operacional, etcétera, ¿no? Se van a ver todas, todas a final de cuentas, ¿no? Y tienen que entender todas. Ahorita nada más estamos clasificando. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ay, se me fue. ¿Qué es aquí? Okay.
Entonces, esas son, ¿cómo se llaman? La clasificación de las cuentas. Así de simple. Vamos con el otro tema. El otro tema es la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Les voy a decir. La partida doble es una regla que define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables. O sea, una por el debe y otra por el haber. Y siempre tiene que estar en equilibrio. Si se dan cuenta en el dibujo es una báscula, que lo que hay en el debe de haber en el haber. En el debe hay un cargo, en el haber es un abono. En el debe es un débito, en el haber es un crédito. En el debe es un deudor, en el haber es un acreedor. En el debe es un activo, en el haber es un pasivo. En el debe es un gasto que entra, entonces hay un ingreso en el haber. ¿Ok? Si hay una pérdida en el debe, hay una ganancia en el haber. ¿Entendieron? Esa es la partida doble, así de sencillo. ¿Ok? La suma de las partidas registradas en el debe conseguir con la suma de las partidas registradas en el haber. ¿Ok? El método contable de la partida doble se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Todo hecho económico tiene su origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria, viendo estos principios. Por ejemplo, antes de ver estos, cuando realizamos una compra de mercancías, se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado hay una salida de dinero y por el otro una entrada de mercancías. La entrada de mercancías va en el debe y la salida de dinero va en el haber. Ya lo vimos, creo que lo entendieron. Es fácil, ¿no? Es posible que en un mismo asiento contable se registre más de una cuenta en el debe y más de una cuenta en el haber. Aún así, siempre tendremos que comprobar que la suma de las cuentas del debe es la misma que la suma de las cuentas del haber. Para el registro de las cuentas según la regla de la partida doble, debemos tener en cuenta que se anotarán en el debe aumentos de activo, disminuciones. O sea, nos regresamos. En el debe hay aumentos de activo, disminuciones de pasivo y disminuciones de patrimonio. Y en el haber, disminuciones de activo, aumentos de pasivo y aumentos de patrimonio. Entonces, a lo mejor no me dieron bien. Entonces, en el debe, ¿qué va a haber? Aumentos de activo. Voy a poner así. ¿Ok? ¿Sí tienen eso? Disminuciones de pasivo y disminuciones de patrimonio. En el debe. Le voy a poner patri. Y en el haber es al revés, ¿no? Disminuciones del activo, pero aumento en el pasivo y aumento en el patrimonio. ¿Cómo entender esto? En el debe, aumento de activo es todo lo que entra, es lo que queremos más. Que haya dinero, mercancías, muebles, lo que sea, es un activo, es aumento. Si hay un debe en un pasivo, tiene que decir que yo estoy recibiendo esas obligaciones que yo ya pagué. Por eso se va reduciendo los pasivos. Pero como yo estoy pagando esos pasivos, ¿cómo lo hago con dinero? O sea, tengo que tener un sacrificio, algo a cambio, ¿no? Entonces, si yo pago esos pasivos, esas obligaciones, pues va a reducir mi patrimonio porque va a tener menos dinero, ¿no? Menos patrimonio en el debe, o en el lado izquierdo. Del lado derecho, si yo voy pagando obligaciones o derechos, digo obligaciones o deudas, mi activo va bajando, ¿no? Porque lo tengo que estar pagando de algún lado, ¿no? Que es de mi empresa. Pero aumenta mi pasivo. ¿Cómo aumenta mi pasivo? En el haber.
que si dice, ah, luego te pago, va a aumentar, 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 va a aumentar. ¿Entienden eso? ¿Sí? Deudas en el haber significa que aumentan mis obligaciones. Pero también el patrimonio aumenta. El patrimonio aumenta. ¿Por qué? Porque va creciendo mi empresa. ¿Vieron eso? O sea, yo estoy obteniendo más dinero, por lo tanto va a aumentar mi patrimonio. Espero que lo hayan entendido, ¿eh? Es fácil entenderle, pero a veces se vuelven locos, se revuelve la gente, ¿no? Ok. Vamos a hacerlo de otras formas. Miren, el método de la partida doble se utiliza en la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales. En otras palabras, ¿no? En todo asiento se registran uno o más partidas deudoras y acreedoras. ¿Ok? Las reglas de la técnica contable se denomina partida doble cuando se le aplican a la contabilidad, cuando se aplican sobre la que la contabilidad le llaman cuentas. Vamos a hacer un ejemplo. Fácil. Un ejemplo fácil, 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 fácil. Voy a dejar esto. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Supongamos que es una empresa X. Lo voy a poner con negro. Y dice, durante este mes, un proveedor te vende mercancías a pagar unos días después en efectivo. Esta operación se repite varias veces en esas condiciones. De manera que tu relación comercial con ese proveedor podría ser la siguiente. Vean cómo va a quedar. Vamos a ponerle que sea... Lo voy a poner por la letra. Aquí estamos hoy. Estamos a 29, ¿no? 29 del 11 del 2020. ¿Ok? Entonces aquí le pongo que le compré. Le compré por... Vamos a ponerle 1000 pesos. Vamos a poner aquí un espacio. Y le pongo 1000 pesos. ¿Sí? Y luego pasan 5 días. 29, 30, 1, 2, 3. El 4 del 12 del 2020. Le pagué. Y vamos a ponerle 500 pesos. Ay, voy a ponerlo aquí. No, 300 pesos, ¿no? 500 pesos, sí, me gustó más 500 pesos, no sé por qué. 400 pesos, ni tú ni yo, ¿ok? Entonces, aquí, saldo que se adeuda. ¿Cuánto es? Pues 600 pesos, ¿no? ¿Sí entendieron? Así de simple. Y luego pasaron 5 días, que es el 9. Espero que esté bien. Del 12 del 2020. Le compré por... Vamos a ponerle... O sea, le compré más, ¿no? Vamos a ponerle 500 pesos. Saldo que le dé... Voy a poner el nuevo saldo. Saldo que le adeuda. Que ya le debía 600, ¿no? Pero otra vez aumentó a 1100, ¿no? En este caso, 1100. Y luego, entre los 5 días, el 14 del 12 del 2020, le pagué, vamos a ponerle
500 pesos. Y aquí voy a poner saldo que le adeudo. Pues son 600 pesos. ¿Entendieron? Eso es lo que significa que yo tengo que pagar todo lo que pida, ¿no? Eso es lo que significa eso. Eso es lo que significa eso. O sea que la partida doble está hecho por cuentas. Así de simple. ¿Ok? Entonces, la mezcla de sumas y restas a lo largo de una gran cantidad de movimientos es poco clara. Si se dan cuenta, es poco clara. Entre más meta, más días, es muy complejo realmente entenderlo esto. ¿Ok? Y puede haber muchos errores. Todo resulta más práctico agrupar los movimientos de tal manera que los importes se sumen siempre. Esto es posible mediante el uso del cuadro denominado cuenta. O sea, siempre no vamos a restar ni sumar, puras sumas. ¿Ok? Que es una forma más simple y esquemática que se divide en dos partes, debía haber. ¿Ok? Muy simple. Entonces, si lo hacemos, voy a cambiar aquí, voy a ponerle, le pagué 800, 900, 1100, queda aquí 300. ¿Okay? Si yo hago aparte, si yo sumo, bueno, ahí están los numeritos, ¿no? Si yo sumo lo que compré, me da 1500. Y aparte sumo lo que yo pagué, 400 y 800. 1200. Y si esto lo resto al final, me dan los 300. O sea, una cosa más fácil, ¿no? De obtener esto, sin hacerlo uno por uno. Por eso de un lado lo que compré, de un lado lo que pagué, y así es como se representa la partida doble. Espero que la hayan entendido. ¿Sí? O sea que vamos a poner que los 1000 y los 500 son cuentas acreedoras, mientras los 400 y los 800 son cuentas deudoras. ¿Ok? Muy fácil. Entonces, así tiene que ser. Pero te podrías preguntar de esta forma, ¿por qué no anotar los 1000 y los 500 del lado izquierdo de la cuenta? ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que debemos, ¿no? 1000 y 500. Esto es lo que tiene que salir. Y estos son con que lo pagué. ¿Sí, no? 8, 9, 10, 11, 12. Sí, está bien. ¿Por qué no los pongo al revés? El resultado sería el mismo. Si lo hacemos al revés, no importa. Pero no podemos porque la técnica contable de la partida doble utiliza un procedimiento general que se basa en la ecuación patrimonial. Ya la vimos. Partiendo de ella que se ha estructurado un mecanismo que constituye un convenio de carácter general inamovible. Entonces, tengan muy presente siempre esto. La palabra debe no significa nada más que el nombre que se le asigna a la parte izquierda. Y la palabra haber es lo que se denomina al nombre de la parte derecha. Así es simple. ¿Sí? ¿Entendieron? La ecuación patrimonial a la que derivan las reglas de la partida doble es la que todos tienen sus términos sumando. ¿Cómo?
Sus términos sumando es activo, todos los activos, más los gastos, es igual a pasivo más capital más ingresos. En una cuestión general, ¿ok? Así de simple. Así de simple. Entonces, cópielo, por favor. Es importante que eso que lo entiendan. Que es mejor hacerlo sumando todo del debe, sumando todo del haber. Y al último lo restamos y ya sabemos si debemos o nos debe. Esa es la forma. ¿Ok? Muy bien. Teniendo eso, nos regresamos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra presentación. Espero que hayan entendido la partida doble. Pero la partida doble, en cuestiones principales, fundamentos de este método, en resumen, es de que quien recibe es el deudor, siempre, y quien entrega es el acreedor. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Todo valor que entra debe ser equivalente al que sale. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. ¿Entendieron? Lo vamos a ver más a detalle. Los principios fundamentales en lo que se sustenta la partida doble son los siguientes, ya a detalle. Son estas. Dice, son las mismas algunas, pero ya más a detalle. Dicen, no hay deudor sin acreedor. ¿Ok? Ni acreedor sin deudor. ¿Entendieron eso realmente? Las dudas las vamos a ver en clase, sobre todo estos puntos. Creo que si tienen dudas, la vemos más a detalle. El que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Está muy claro, ¿no? Que recibe es deudor y el que entrega es deudor, es acreedor. Todo lo que se recibe se debita, todo lo que se entrega se acredita. El total del debe ser igual al total del haber. O sea, de los débitos igual a los créditos. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. ¿Ok? Si tienen dudas, en clase nos vemos. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Siempre. ¿Eh? Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, una disminución del patrimonio neto. Las pérdidas. Y por último, se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo y un aumento del patrimonio neto. Ganancias. ¿Ok? Estos puntos apúntenlo. Quiero que lo tengan en su cuaderno porque me lo van a mandar, por favor, como actividad que vamos a ver esta semana. Pero esto lo tienen que tener muy presente de la partida doble porque así se mueve. ¿Ok? Y lo siento, de una vez le voy a dejar su trabajo que me van a entregar en la semana, para el viernes. Habíamos quedado. Lo que me van a entregar son los libros de contabilidad. Me van a investigar los libros de contabilidad. Son varios. No les voy a decir. Ustedes lo investigan. Y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a hacer puras dudas cuando entremos a clase normal. Va a ser puras dudas. Y eso para servirles. Espero que les haya gustado mi clase. Y que hayan entendido, ¿no? A qué vamos todo esto. Todavía no metemos muy de lleno porque vamos, ahora sí estoy haciendo a mucho detalle que se lleven todo el conocimiento. ¿Ok? Entonces, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Adiós. Bye bye.